¿Te imaginas que en apenas un mes desaparezcan más de 500.000 de turistas extranjeros de Estados Unidos? No es un guión de película, es algo que está pasando y casi nadie comenta. Mientras las playas lucen vacías y los hoteles bajan precios de forma desesperada, lo preocupante ocurre en otro nivel, una retirada silenciosa de países que antes viajaban masivamente a suelo norteamericano. ¿El motivo? Procesos de visa que parecen castigos, revisiones fronterizas que rozan lo absurdo y un ambiente político tenso. Factores que hacen que muchos piensen dos veces antes de venir. Hoy descubrirás los 10 países que están alejándose del turismo estadounidense y lo que eso significa. Así que antes de que este video también se pierda en el ruido, dale like y prepárate para conocer lo que nadie está contando. País número 10, Colombia. Durante años, Colombia fue una de las joyas del turismo hacia Estados Unidos. Familias enteras viajaban a Orlando para disfrutar de vacaciones, a Miami para compras o a Houston para visitar familiares. Era un flujo constante lleno de entusiasmo, gasto alto y lazos culturales fuertes. Sin embargo, en 2025 todo cambió abruptamente. El número de colombianos que viajan al norte cayó más de un 30% en un solo mes, una de las caídas más drásticas entre los principales mercados. Y no fue culpa de la inflación, ni del dólar, ni de los tiquetes. Fue algo más profundo, la sensación de no ser bien recibidos. En Bogotá, las agencias ya no promueven ofertas, hablan de cancelaciones. Conseguir una visa se ha vuelto un calvario, y quienes la tienen temen ser retenidos sin explicación en aeropuertos. Lo que antes era rutina hoy se siente hostil. No hay protestas públicas ni notas diplomáticas, pero sí una decepción silenciosa que está llevando a los viajeros hacia lugares con trato más cálido como México, Panamá o España. Lo grave no es la baja en las cifras, sino la herida invisible que deja, un país que llenaba vuelos a Nueva York y Miami ahora se repliega no por miedo, sino por dignidad. Y ese silencio, más que cualquier estadística, lo dice todo. País número 9, Brasil. El gigante sudamericano, que por años abarrotó vuelos hacia Estados Unidos, atraviesa un giro inesperado. En 2025, el turismo brasileño cayó un 22% en cuestión de meses. La razón no se limita a precios de vuelos o inflación. Historias que parecen de suspenso se multiplican, turistas rechazados sin explicación, interrogatorios que parecen auditorías personales y la creciente sensación de que cruzar la frontera es un riesgo más que una aventura. Esto no solo cambia la forma en que Brasil viaja, sino que amenaza con cerrar una etapa dorada en la relación bilateral. Y lo que se avecina podría ser aún más revelador. Porque esta retirada silenciosa de viajeros no solo afecta al turismo, también toca el comercio, la cultura y hasta la influencia política. Expertos advierten que si la tendencia continúa, no solo se perderán dólares, sino también un vínculo histórico que parecía irrompible. País número 8, Suiza. En los últimos años, Estados Unidos era un destino casi predilecto para los suizos, rutas por California, caminatas en las rocosas y tardes de compras en Nueva York. Pero en 2025 esa afinidad empezó a resquebrajarse. Solo en el primer trimestre, el número de visitantes cayó un 25% y en marzo la baja fue aún más fuerte, 9.000 personas menos que el año anterior. El golpe afecta sobre todo a jóvenes y familias, señal de que no es un tema de dinero sino de confianza. Agencias suizas apuntan a controles más duros, entradas negadas sin explicación y un clima político incierto por políticas proteccionistas. Aunque aerolíneas y hoteles aplican descuentos agresivos, la sensación de inseguridad persiste. Para ellos ya no se trata de costo, sino de sentirse aceptados. Y lo más inquietante es que este cambio no se limita a Estados Unidos, también en América Latina la llegada de turistas suizos ha caído drásticamente, mostrando un giro global en sus preferencias. País número 7, Irlanda. Irlanda, que durante décadas vio en Estados Unidos un segundo hogar, está marcando distancia. La relación siempre fue más que turística, era emocional y casi familiar. Pero en marzo de 2025, las visitas desde Irlanda bajaron un 27%. Ya no es solo comprar un pasaje, sino preguntarse si vale la pena cruzar el Atlántico. Con advertencias sobre controles estrictos, vigilancia digital y hasta consecuencias por lo que se escribe en redes sociales, los jóvenes irlandeses sienten que el sueño americano ya no los espera igual. Esta caída no es casual, refleja un cambio profundo de percepción. Viajar ya no se percibe ni seguro ni acogedor.
Voces del turismo en Irlanda lo dicen claro: si España o Portugal ofrecen sol y hospitalidad sin problemas, ¿para qué arriesgarse? El miedo y la incomodidad están reemplazando la emoción. ¿Y si incluso un aliado tan cercano comienza a tomar distancia, qué otros seguirán? Lo que hoy pasa en Irlanda puede ser apenas el inicio. País número 6, Suecia. Durante décadas, Estados Unidos fue para los suecos un lugar fascinante, cuna de cine, música y tecnología. Pero en 2025 algo cambió. Las llegadas suecas cayeron más de un 25% en marzo. No es solo turismo, es un reflejo de descontento. Más del 70% dice haber pensado en dejar de comprar productos estadounidenses y un grupo en redes dedicado al boicot ya suma más de 80.000 miembros. No es una rabieta momentánea, sino una respuesta meditada a un entorno percibido como hostil. Agencias confirman una caída enorme en reservas y apuntan directamente al clima político. Lo que antes se veía como país de libertad ahora genera desconfianza, revisiones de celulares, controles por publicaciones en redes y un aire restrictivo chocan con la cultura sueca de neutralidad y privacidad. Y aunque los suecos deciden con calma, hoy esa calma se traduce en distancia. Lo más revelador, no son los únicos. Otros países ya muestran la misma indiferencia, como una marea silenciosa que cambia de dirección. País número 5, México. ¿Imaginas que México, el vecino más cercano y socio histórico, reduzca sus viajes a Estados Unidos como nunca antes? En 2025 la caída del turismo mexicano ha sido contundente. Y no solo por dólar o inflación, las políticas migratorias duras, filas interminables y rechazos en frontera, sumados a un discurso político lleno de tensión, están levantando un muro invisible más grande que el físico. Cada vez más mexicanos optan por destinos más amables y accesibles, poniendo en riesgo décadas de intercambio cultural, económico y político. País número 4, Bélgica. Aunque pequeño, Bélgica fue durante años un visitante frecuente de Estados Unidos, familias en Florida, jóvenes en universidades y turistas recorriendo Nueva York o la Ruta 66. Pero en 2025 el entusiasmo se apagó. En solo 3 meses, las llegadas bajaron un 16% y en marzo un 24%. Agencias en Bruselas y Amberes hablan de cancelaciones masivas y menos reservas, motivadas por miedo a la seguridad, vigilancia fronteriza y costos crecientes. Incluso turistas rechazados en aeropuertos por publicaciones viejas en redes sociales. Más allá de las cifras, hay una desconfianza general. El director de la Confederación Belga de Viajes lo resume: no es rechazo, es precaución. Movimientos en redes llaman al boicot de productos de Estados Unidos y el propio gobierno evalúa elevar el nivel de alerta, preocupados por el trato a comunidades como la LGBTQI. Muchos belgas ya no ven a Estados Unidos como aventura, sino como un riesgo. Incluso países vecinos desaconsejan discretamente el viaje. El sueño americano, para ellos, está en pausa. País número 3, Corea del Sur. Durante años, Corea del Sur fue protagonista del turismo hacia Estados Unidos, placer, negocios y estudios. Los viajeros surcoreanos gastaban en compras, hoteles y entretenimiento. Pero en 2025 las llegadas bajaron casi 20%. No es solo por pasajes caros, lo que los aleja es la incomodidad en el ingreso. Tiempos largos para visas, controles impredecibles, revisión de teléfonos y preguntas por publicaciones pasadas han vuelto el viaje una experiencia tensa. En una cultura que valora la armonía y la planificación, estos obstáculos son vistos como falta de respeto. Para ellos, ser retenido en frontera es una humillación. Por eso prefieren Japón, Europa o Australia, donde el recibimiento es mejor. No es política, es algo práctico y emocional. Este giro muestra un fenómeno mayor, incluso aliados cercanos se replantean su relación. La hospitalidad ya no es un lujo, es una herramienta de influencia o, en este caso, de distanciamiento. País número 2, Canadá. El vecino amable, sinónimo de viajes fáciles y compras rápidas, vive una desconexión inesperada. En 2025, los viajes desde Canadá a Estados Unidos cayeron más del 18% en pocos meses. Lo que antes era un trámite rápido ahora parece una carrera de obstáculos, visas más largas, controles que parecen interrogatorios y un ambiente político que genera alerta. En Toronto y Vancouver, las agencias reportan cancelaciones y dudas crecientes. ¿Vale la pena tanto lío? Muchos responden que no, y prefieren destinos con menos papeleo y más calma.
Lo curioso es que esto no afecta solo al turismo, sino también a negocios y estudios. Profesionales y estudiantes que antes veían en Estados Unidos un destino natural, ahora miran hacia otras opciones. No es solo comodidad, es sentirse invitados y no sospechosos. Mientras hoteles bajan precios y vuelos van medio vacíos, Canadá se pregunta si esta ruptura es temporal o el inicio de una nueva era. Y cuando el vecino más cercano mira hacia otro lado, el mensaje es claro. País número 1, Nueva Zelanda. Por años, Estados Unidos fue visto como un destino vibrante y seguro, carreteras en California, parques en Florida y experiencias únicas. Pero en 2025 algo se quebró. Las cifras muestran una caída del 16% en visitas. Lo más grave, al menos 8 neozelandeses fueron detenidos en aeropuertos bajo circunstancias confusas, incluyendo una mujer deportada con grilletes pese a tener documentos en regla. Estos casos generaron inquietud y el Ministerio de Relaciones Exteriores revisa ya sus alertas de viaje. Lo inquietante no es el escándalo público, sino la retirada silenciosa. Agencias confirman que más viajeros están cambiando sus planes hacia Japón, Australia o incluso turismo interno. El mensaje es claro, no se necesita ruido para mostrar distancia.